Hoy es el día en que se nos convoca a la Iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que alabemos y glorifiquemos el nombre del Dios Santísimo. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Tenemos algunos anuncios que dar. El 8 de mayo fue cumpleaños de la pequeña Priscila. Muchas felicidades, Priscila. También queremos felicitar a todas las que son madres hoy en su día. Hoy, 10 de mayo, felicidades a todas las mamás. Es tiempo de que pasemos a nuestro tiempo de adoración. Preparemos nuestro corazón. El apóstol Juan, en su visión, oyó a millares de ángeles alrededor del trono que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos con regocijo el himno Alabad al gran Rey.
Hermanos, es tiempo de nuestra lectura bíblica. Hablamos nuestras Biblias en el Salmo 127. Y así dice la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque de más es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cantemos el himno Cerca, más cerca.
El apóstol Pedro, en su primera carta, dice estas palabras: y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cantemos con esperanza el himno La Cruz Excelsa. En Mateo 28, después de dar la gran comisión, Jesús nos da una inolvidable promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cantemos con esperanza y regocijo el himno Día en Día.
Hermanos, es tiempo de la palabra del Señor. Preparemos nuestros corazones. Y hoy la palabra es traída por nuestro hermano Jorge McFarland. Muy buenos días, hermanos y amigos que nos ven por este medio. Queremos decirles que les extrañamos mucho. Mi familia y yo les mandamos un saludo y un fuerte abrazo, esperando que el Señor les siga proveyendo y bendiciendo. Los tenemos en nuestras oraciones a cada uno de ustedes. También quiero aprovechar para mandar un saludo y felicitaciones a mi esposa Giselle, a mi mamá y a mi abuelita por este Día de las Madres, y a todas las mamás que nos están viendo por esta transmisión. Les mandamos felicitaciones y un saludo. Les deseo muchas felicidades y que pasen un excelente día con sus familias. El Señor les bendiga. Bueno, en esta mañana continuaremos nuestras exposiciones en el libro de Génesis. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. En esta mañana estaremos dando lectura de los versículos del 1 al 29. Génesis capítulo 27, versículos del 1 al 29. Y dice la palabra de Dios: Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue a Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, y los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú, ¿no? Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Vamos a orar. Padre bueno, Dios bendito, a ti sea toda la gloria y honra. Tú eres Dios soberano. Tú tienes todo el control. A ti te damos toda la gloria. La salvación solo viene de ti.
Pedimos que seas con nosotros en esta mañana, que nos ayudes a entender este pasaje de las Escrituras y que hables a tu pueblo, que tú nos bendigas y nos edifiques y que seas con cada uno de nosotros, que cada persona que está viendo esta transmisión, que tú la bendigas y la guardes y nos hables a través de este pasaje. Gracias te damos por tu misericordia en nuestras vidas. Amén. La novela de detective famosa de Agatha Christie, titulada Asesinato en el Expreso Oriente, nos relata de un tren que partía de Estambul a París. Después del asesinato de un pasajero, el conductor del tren solicita la ayuda de un famoso detective llamado Hercule Poirot, quien, dada la coincidencia, estaba a bordo del tren. Poirot investiga y pronto descubre que la víctima había secuestrado y asesinado a una pequeña niña llamada Daisy Armstrong. Lo interesante que descubre es que los pasajeros tenían cierta relación con la familia de Daisy. Entonces, ¿quién fue el culpable de este asesinato? Pues Poirot descubre que todos los pasajeros conspiraron para el asesinato. Todos querían vengar la muerte de la pequeña Daisy y planearon cuidadosamente y ejecutaron su venganza. De hecho, esta trama la hicieron en una película que salió en 2017 con el mismo nombre. Y bien, los acontecimientos de Génesis 27, las mentiras, conspiraciones, engaños, secretos y el robo de Jacob de la bendición de su padre Isaac, nos lleva a cuestionar la pregunta de Poirot: ¿a quién se debe culpar? ¿Sería acaso Isaac quien decidió ir en contra de la voluntad de Dios de bendecir al mayor y no al menor? ¿Sería acaso Rebeca quien fue el cerebro de esta operación, quien organizó y planeó todo? ¿Sería acaso Jacob el culpable, quien tan cuidadosamente y con esmero engañó a su padre para robar la bendición? Pero la historia nos demuestra que cada uno de la familia patriarcal comparte complicidad por este vergonzoso episodio en sus vidas. Pero también vemos que, a pesar del pecado y las debilidades de los actores principales, Dios es el actor soberano principal. Él está haciendo lo que Él planeó e incluso predijo a pesar de las fallas de sus siervos. Hoy analizaremos a cada personaje, sus motivaciones, sus planes y el punto principal por el cual los vemos responsables. Y lo veremos en 3 puntos: la determinación de Isaac de bendecir a Esaú, la gran estafa de Rebeca, y Jacob ejecuta el plan y roba la bendición. Y bueno, el primer punto, el versículo 1 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Primero vemos a Isaac, quien ha envejecido bastante, ya un hombre de 137 años. Vemos que está ciego y podemos ver por el texto que tiene la idea de que va a morir pronto y quiere dejar su herencia, quiere dejar la bendición patriarcal en orden. Claro que en los planes de Dios aún le quedan 43 años más de vida, pero él no sabía eso. Dice Eclesiastés: el corazón de los sabios está en la casa de luto. Es sabio pensar en el día de tu muerte. Y él está dejando su testamento preparado, por así decirlo. Y a pesar de la palabra de Dios que le fue dada en Génesis 25, versículo 23, que Jacob heredaría la promesa del pacto, Isaac tomó la decisión de que él entregaría la bendición a Esaú, quien, recordemos, es su hijo mayor, quien ya había despreciado la primogenitura y además era el hijo favorito de Isaac. Génesis 25, versículo 28 nos dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y le dice Esaú este plan que tiene, versículo 3: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces vemos que Isaac quería dejar su legado en orden, pero en contra de la voluntad de Dios. Recordarán las palabras de Dios en Génesis 25, 23, cuando Rebeca está embarazada y los bebés pelean tremendamente en su vientre. Y consulta a Dios y le dice: le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
Pero Isaac decidió poner su preferencia personal antes que la del Señor. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué hacer esto en secreto? Cuando Abraham pasó la bendición a Isaac, hizo fiesta, hizo banquete. Eso era algo que se debía de celebrar. El pasar la bendición es un acto solemne que debe de hacerse en público. Pero ¿por qué Isaac lo hace en secreto? Ahora podemos suponer varias razones. Cuando pecamos, nosotros equivocadamente buscamos que permanezca en secreto. Cuando hay pecado en nuestra vida, no queremos que nadie lo sepa. Isaac sabía que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios y quiso dejar todo este asunto en secreto para que su pecado no saliera a la luz. Entonces podemos suponer que era por vergüenza o por miedo. También sabe que Rebeca no aprobaría esto. Mejor que la esposa no se entere, hay que dejarlo en secreto. Y escucha, si te encuentras en una situación donde tengas que decir o pensar esto, estás haciendo algo pecaminoso. No deberías tener que esconderle nada a tu esposa. Y podemos numerar varias razones, siendo esta la más plausible, pero independientemente de las razones, Isaac decidió secretamente dar la bendición a Esaú, que era claramente contraria a la voluntad de Dios. Él estaba determinado a hacer esto. Ahora, este acto solemne de pasar la bendición debería de ser público. Al igual como el matrimonio es un acto solemne, es un pacto y debe ser en público o al menos con testigos. Y también debe de celebrarse con un festejo. Así como Abraham lo hizo cuando bendijo a Isaac. O incluso cuando Jacob bendice a sus hijos cuando estaban todos presentes. Pero vemos que no quiere compartir el alimento. Él quiere festejar solo con la comida que tanto le gusta. Versículo 4 le dice, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré. Él solo está pensando en su propio placer, en su último deseo carnal antes de la muerte, deleitar su paladar, y no quiere ser molestado, no quiere que lo molesten. Isaac está como Orozco, cuando como, no conozco. Él quiere disfrutar su deleite sin ser molestado. Qué triste y muy poca atractiva imagen tenemos aquí de Isaac. Y lo que vemos es su preferencia de Esaú. Isaac refleja lo que es claramente el patrón de una vida comprometida a los placeres del mundo. Y vimos una señal en Génesis 25. Isaac amaba a Esaú por la ridícula razón que le gustaba comer de lo que él cazaba. Y ahora vemos que esto se ha hecho un problema. No solo era algo especial de un momento. Esto nos indica que esos apetitos carnales fueron un problema durante toda su vida. Y ahora ha caído totalmente bajo el control de estos deseos. Y por esto vemos que no tiene problema por nombrar a Esaú el nuevo líder del pueblo del pacto, esta nación escogida. Pero Esaú era al menos apto para hacerlo. Recordemos que Esaú menospreció su primogenitura y luego para colmo se casó no con solo una, sino con 2 mujeres. Y para acabarla de contar, con mujeres cananitas, con mujeres paganas que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y eso sin agregar que Esaú fue pasado por alto en la elección soberana de Dios. Podemos observar con claridad que Esaú no era merecedor de la bendición que Isaac obstinadamente quería darle a su hijo. Esaú era claramente un hombre impío, carnal, desobediente, testarudo, de fuerte carácter y sin un interés por las cosas de Dios. Ahora, hasta este punto, no digo que Jacob fuera mejor que él, pero el hecho de preferir a ese hijo Esaú nos revela una perspectiva mundana que se ha apoderado de su pensamiento. Y el resultado evidente físico de esto es la ceguera que está experimentando. El versículo 4 dice, para que yo te bendiga antes que muera. La palabra yo se puede traducir como alma, mi ser, mi pasión. Para que mi alma te bendiga, para que mi pasión te bendiga. Su ser interno estaba atrapado en lo terrenal. Y esto es también la razón por la cual es tan fácilmente engañado por Jacob y Rebeca. Porque como veremos, será por medio de sus sentidos físicos. Y Jesús nos advierte que una preocupación excesiva por las cosas del mundo puede dañar severamente nuestra fe. La percepción espiritual de Isaac está atontada por sus placeres. Pero en su palabra del sembrador, Jesús va más allá y dice, como la palabra puede ser ahogada virtualmente por preocupaciones terrenales,
Esta es la semilla que cayó entre espinos y explica, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todos de alguna manera estamos susceptibles al atractivo entretenimiento del internet, del Facebook, de Netflix, etc. ¿Y qué tan fácil es para los cristianos de perder vista de las cosas de arriba y envolverse en deportes, en juegos, en política o incluso con la música? Como las cosas del mundo, sus placeres y deleites comienzan a apretar la palabra de Dios en nuestros corazones. En lugar de voltear nuestros corazones a los cielos, comienzan a echar raíces en la tierra. Y lo interesante de esto, dada esta imagen negativa en la vida de Isaac en este capítulo, lo interesante es que en Hebreos 11, el pasillo de los héroes de la fe toma este relato y lo hace con elogios. Hebreos capítulo 11, versículo 20 nos dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y nos preguntamos, ¿dónde está la fe de Isaac en todo esto? Y la respuesta es que él tenía la fe en las promesas de bendición de Dios por medio de su descendencia. Ian Duguid describe, aunque estuvo mal en quien buscaba bendecir, estaba profundamente en lo correcto al creer que había una bendición que debía ser transmitida. Este capítulo nos muestra la voluntad de Dios sobrepasando la oposición terrenal. Pero también observamos aquí una pequeña imagen de la fidelidad de Dios, de preservar a aquellos a quienes Él ha llamado a la fe. Isaac no se nos muestra como un gigante de la fe, pero sí como un varón de Dios salvado por gracia. Él no es salvado por la fortaleza de su fe, ni por sus virtudes, ni sus actos, sino por el poder de Dios. Como nos dice 1 de Pedro 1:15, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una fe sencilla pero genuina en Cristo, aún a pesar de una vida fallida, con mucho que lamentarse, el poder de Dios te mantendrá para salvación que está preparada, así como Isaac. Así que a pesar de todo esto, su salvación está segura en Cristo. Mientras sus ojos están ya sin vista como para distinguir a sus hijos, aún él puede ver la ciudad con fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10 nos dice esto acerca de la fe de su padre. Entonces podemos fácilmente acusar a Isaac y poner la culpa sobre él por la determinación que tenía de bendecir a Esaú, a pesar de no ser esa la voluntad de Dios. Pero ahora consideremos a Rebeca. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Rebeca era muy astuta, y si Isaac pensó que podía hacerle una jugada a Rebeca, entonces podemos decir que realmente estaba ciego. Ella sabía lo que en algún momento iba a suceder, y evidentemente ella estuvo observándolo. Ahora, antes de describir esta gran estafa maestra de Rebeca, debemos darle crédito de que al menos ella sí está obrando conforme a la voluntad de Dios. Ella estuvo sufriendo con los gemelos en su vientre, y es Dios quien sobremanera natural se le aparece y le explica la razón con una profecía respecto a sus hijos. Y ella prefirió, como observamos en Génesis 25, al hijo escogido por Dios. Rebeca amó a Jacob, y lo hizo entre varias razones, porque estaba comprometida con la palabra de Dios. Y vemos en el texto, en el diálogo de Jacob y Rebeca, mientras contesta las objeciones de su hijo de una manera tajante y enfática, que evidentemente ella creía en la palabra de Dios que le dice, el mayor servirá al menor. Tan fuerte era esta convicción de Rebeca que arriesgó su propia vida. Juan Calvino comenta sobre este pasaje. Ella no dudó de provocar a su marido contra sí misma, de poner el suelo de implacable enemistad entre los dos hermanos, de exponer a su hijo amado Jacob a muerte inminente, de perturbar a toda la familia, todo por causa de su fe. Era una mujer de fe genuina y de un compromiso por el Señor que estaba dispuesta a sufrir por ello. Y parece que ella entendía que esta estafa y conspiración era un asunto de fidelidad bíblica. Si vemos el versículo 7,
al hacer el recuento de lo que dijo Isaac a Esaú, ella agrega una frase que Isaac no usó y dice, en presencia de Jehová. Ella perseguía la voluntad de Dios y ella estaba preocupada por hacer la voluntad de Dios. Ahora, si estás pensando, hey, pero la Biblia dice que las mujeres se deben someter a sus maridos, y así es. Pero Rebeca debe de obedecer al Señor antes que a los hombres, aun si es su propio marido. Pero Rebeca no debió haber actuado contra su marido de esta forma. Ella debió confrontarlo. Una esposa debe de poder confrontar a su marido con su pecado. Isaac, he oído lo que quieres hacer a mis espaldas, pero déjate recuerdo cuál es la voluntad del Señor. No te va a funcionar ese plan. Y en lugar de eso, conspiró formulando una manera de engañar a su propio marido, aprovechándose incluso de su ceguera. Lo que tenemos aquí es un caso de querer hacer lo correcto de una mala manera. Y veamos cómo planeó esto. Versículo 5 dice, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Ella esperó para que Esaú saliera para poner su plan en movimiento. Como podemos observar, Rebeca era una mujer astuta que tomaba decisiones rápidas y sus acciones eran decisivas. Ella manda a su hijo a buscar 2 cabritos. Lo interesante es cómo prepararía los cabritos para que supieran o incluso se sintieran lo que fuera a Esaú a cazar. Igual si suponemos que fuera a traer un venado para comer, el reto era hacer que ese cabrito supiera venado. Y bueno, en cuanto a la preparación, Rebeca está muy confiada con el guisado que preparará, será tal como le gusta a Isaac. Rebeca tiene casi 100 años de matrimonio y sabía exactamente cómo le gustaba la comida a Isaac. Y la idea de Rebeca era engañar a Isaac en creer que Jacob era Esaú y que Jacob le llevara esta comida, que era el asunto principal de esto. Esa era la tarea principal para recibir la bendición. Así de sencillo es lo que le dice Isaac. Sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que te bendiga. De hecho, lo interesante viene en que Jacob astutamente, como su madre, considera todos los posibles hoyos de este plan. Versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Estos argumentos de Jacob son racionales y bien pensados. Y si lo vemos bien, estas cuestiones tienen que ver con los asuntos físicos y humanos, no con cuestiones espirituales. Jacob está mucho más interesado en autoprotegerse que en el valor espiritual de la misma bendición. Allen P. Ross comenta, la indecisión de Jacob estaba fundamentada no sobre una base moral, sino el temor de ser detectado. En su temor de ser descubierto, considera todas las posibilidades y las más obvias. Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Es una clara evidencia porque posiblemente Isaac vaya a querer tocarlo, abrazarlo, en caso de que haya alguna duda. Entonces ese es un hueco en el plan. Otra evidentemente era la voz, que no sabemos si a lo mejor intentó esconder. La otra era el aroma. Hasta cierto punto, todo dependerá de la fidelidad de los 5 sentidos al entregar la verdad. Y para Isaac fue un verdadero desastre. Ya estaba ciego, posiblemente por la edad no oía tan bien. Lo que le quedaba eran su tacto, su olfato y su paladar para gustar. Pero como vemos, Rebeca ya había planeado todo esto y se había anticipado a todos estos argumentos que su hijo Jacob le hace ver y le hace dar prisa al asunto. Versículo 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Lo más crítico aquí para Jacob era la maldición que bien podía recibir por este engaño, por esta estafa. Y Rebeca toma sobre sí el castigo. Este es un amor de madre dispuesta a sufrir el castigo por el bien de su hijo.
Gerhard von Rath escribe: por la manera como responde a las tímidas objeciones de Jacob, vemos que la madre había pensado en todo. Incluso asume la maldición que cabría esperar si se descubriese el fraude. También esa maldición podría ser, en cierto modo, rendida y amortiguada, un signo de apasionado amor de madre. Y bueno, el versículo 14 nos habla de la obediencia de Jacob. Él va, busca los cabritos, se los trae a Rebeca. Rebeca los prepara como sabía le irían a gustar a Isaac. Pero aún está la cuestión de las otras objeciones de Jacob. Esta era una estafa maestra, un engaño bien planeado. Versículo 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Esto era para cubrir un poco la apariencia, pero también principalmente porque olían a Esaú. Con esto se elimina el olfato como un problema. Y se podrán imaginar, Jacob era de hogar, probablemente él olía limpio, pero Esaú era hombre de casa, de ejercicio, de sudor. Si alguien ha entrado a los casilleros de los deportistas, sobre todo si no se ponen desodorante, ese Esaú tenía un olor peculiar. Y sus vestidos muy probablemente tenían esa esencia. Versículo 16 dice: y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Observen la astucia. Los lugares estratégicos donde pone las pieles. No las pone en las piernas, donde muy probablemente Isaac no se pudo dar cuenta rápidamente. Solo en el cuello, por si lo abrazaba o quería poner su mano sobre su hombro. De alguna manera él pudiera sentir vellos ahí. En sus manos, posiblemente todo el brazo, por si quería tocarlo. Y luego, la piel de cabrito, que es muy velluda. Como ya hemos visto, Esaú era como un Chewbacca, bien velludo. Las pieles de cabrito eran una excelente imitación de tal pelo. Esto elimina el tacto como un factor. Y finalmente, versículo 17. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. El guisado preparado para encantar su paladar, así entorpeciendo y engañando los sentidos de Isaac. Ahora, todo esto que está haciendo Rebeca, podemos ponerle una etiqueta. Y este es el concepto del cual estamos más acostumbrados de lo que quisiéramos admitir. Ella está asumiendo que el fin justifica a los medios. Es decir, el fin que buscaba era piadoso, obedecer a la palabra de Dios, pero su insubordinación y engaño no se pueden justificar por eso. En todo caso, más bien podemos decir que ella no confiaba en Dios lo suficiente para creer que Dios cumpliría su propia palabra sin que ella tuviera que pecar para ello. James Boyce nos dice: su falta recae en fallar en confiar en Dios para traer la bendición a Jacob en su propio tiempo y manera. Ella no tenía ningún derecho de hacer el mal, y menos algo de esta naturaleza detestable. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no debamos ser pasivos. Es decir, es la palabra de Dios, Él va a salvar. Solo hay que esperar a que se salven. Los perdidos se van a salvar. Él lo va a hacer. No, Él nos ha llamado a ser embajadores de Cristo en la tierra y de compartir su evangelio. Pero nunca tenemos el derecho de pecar para eso. No tenemos el derecho de comprometer la verdad, ni el mensaje, ni en la manera en la que el mensaje debe de ser entregado, sino como Dios nos lo ha instruido en su palabra. El fin jamás justifica medios pecaminosos. Pensemos en el evangelismo moderno. Como tantas iglesias quieren ver sus congregaciones llenas. Todos queremos ver nuestras iglesias llenas, pero no a expensas de la predicación bíblica. Sus métodos no incluyen palabras como pecado, infierno, justicia, castigo. Son buscadores amistosos y tuercen los medios y tuercen el mensaje y dicen que el fin, que es la salvación de las personas, justifica los medios. Muchas religiones funcionan incluso así. Los católicos así es como funcionan. Los testigos de Jehová les dicen que incluso está bien mentir siempre y cuando ganen almas. Y esto no debe de ser así. Debemos ser fieles mensajeros del evangelio. Piensen en la carga que tenemos hoy en día por el asesinato legalizado de infantes no nacidos. Es algo horrible y por lo tanto no justifica el pecar. Ni con acciones agresivas, ni con odio en nuestro corazón.
Dios no necesita que nos metamos en medios pecaminosos para perseguir propósitos divinos. Ahora, solo para aclarar, no estoy diciendo que no debamos involucrarnos en esto, pero no debes de dar razón al pecado para ello. El fin no justifica los medios, y menos cuando hay pecado de por medio. Debemos ser celosos por perseguir fines piadosos, pero debemos hacerlo en las maneras apropiadas a un carácter aprobado, piadoso y santo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Entonces, busquemos con diligencia contenernos tanto positiva como negativamente, de no pecar, pero sí de hacer buenas obras y de cumplir con los deberes que Dios nos ha dado. Y bien, la debilidad del plan de Rebeca solo consistía en la habilidad de tanto Rebeca como de Jacob de poder hacer este engaño. Y no era tanto una debilidad en sí, porque tienen ambos la habilidad para realmente llevarlo a cabo. El punto crítico más bien en toda esta operación, como cualquier estafa y engaño lo tienen, es el de ser descubiertos. Vemos en el versículo 12 que Jacob tiene un entendimiento de esto. Bien pudo haber una maldición en lugar de una bendición que tanto querían conseguir. Pero vean la templanza de Rebeca en el versículo 13, cuando le responde: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Así que si buscamos algún culpable por este robo de la bendición, Rebeca no duda dos veces en tomar toda la culpa, si tan solo su hijo amado tuviera la bendición. Verán, una cosa es tomar la maldición de Dios y otra totalmente es el experimentarlo. No hay duda de que Rebeca confiaba en el Señor en esto. Pero como la Biblia nos revela en el avance de esta historia, jamás en su vida pondrá ojos nuevamente en su hijo amado. Después de esta historia que ella está poniendo en movimiento, él se tendrá que ir y jamás lo volverá a ver. Eso no lo vio venir. Y de hecho, después de este evento, Rebeca desaparece de la narrativa de Génesis. ¿Recordarán a la nodriza de Rebeca que se llevó de la casa de sus padres cuando dejó su casa para irse a casar con Isaac? La muerte de esa nodriza llamada Débora es registrada en las Escrituras en Génesis 35:8, pero la muerte de Rebeca no está registrada en las Escrituras. Lo último que sabemos es en Génesis 49:31, cuando se menciona que Isaac y Rebeca fueron sepultados honorablemente en la heredad de Macpela junto con Abraham y Sara. Entonces vemos que la culpa está en Isaac y también está en Rebeca. Pero ahora veamos a Jacob y su participación en este relato. Jacob es un personaje muy interesante de estudiar. Y ya estamos a punto de cambiar de historia y hacerlo a él el personaje principal. Pero aquí Jacob es astuto como su madre y reconoce que lo que Rebeca está tramando está mal. Y se nos relata su preocupación. Y podemos suponer, bueno, es un hijo, él debe honrar a su madre, tiene que obedecer. Pero según los datos históricos y las edades registradas que tenemos en las Escrituras, y considerando la edad de Isaac de 137 años, Jacob tendría 77 años de edad. A los 77 años de edad no puedes culpar a las órdenes de tu madre por tus decisiones. Los padres no tienen el derecho de mandar a pedir a sus hijos pecar. Pero cuando tienes 77 años, es tiempo de que hagas lo que es lo correcto en lugar de lo que tu madre te pide hacer. Y bueno, como mencioné, la preocupación de Jacob no era tanto por el pecado, sino más bien por las consecuencias que le afectarían a él. A él le preocupa el ser atrapado. Y el éxito de esta estafa se debe enormemente a la actuación implacable de Jacob de ser Esaú y hacer lo que le dijo su madre. Él se va con su disfraz listo, toma la comida de su madre y entra a la tienda de su padre. Y aquí empiezan a ser probadas estas áreas en las que se estaba preparando. Cada sentido aún disponible de Isaac será probado. Y la primera es su sentido auditivo. Versículo 18. Entonces fue su padre dijo: Padre mío.
Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Isaac, siendo advertido por su capacidad auditiva de que no era igual la voz a Esaú, cuestiona, ¿quién eres? Pudo ser que la voz de Jacob y Esaú fueran similares porque eran hermanos. Sumándole la vejez de Isaac, posiblemente ya no escuchaba igual y confundió la voz y reconoce que es un hijo, pero no sabe distinguir quién es. Y este cuestionamiento de Isaac llevó a Jacob a la primera de una lista de mentiras. Versículo 19. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Isaac sospechaba de la voz. Ya no tenía su vista, así que tenía que basarse en sus otros sentidos. Y la voz de Jacob no se halla con la voz de Esaú. Pero otra cuestión que lo llevó a sospechar fue que consiguiera la casa y lo preparara tan rápido. Isaac levanta otro cuestionamiento. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y la respuesta de Jacob es aún otra mentira, pero no solo una mentira. Sin consideración nombra a Dios en su mentira. Esto es blasfemia. Como comenta Herbert C. Leopold, eso es mentir y engañar en el nombre de Dios. Al hacer la afirmación doblemente solemne, Yahweh, tu Dios, esa pretensión hipócrita es hecha más odiosa. Versículo 20, y él le respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Dios es proveedor, Dios es misericordioso, Dios cuida de nosotros, pero plantea que Dios le ayude a encontrar esta casa cuando ni siquiera salió a buscar nada, mucho menos cazarla. Jacob no solo es llevado por las mentiras, pero ahora, por estar encerrado en el pecado, también le es fácil blasfemar. Y pasa seguido en nuestras vidas. Cuando caes en un pecado sin arrepentimiento, es fácil caer en uno y en otro pecado. Es el efecto bola de nieve, como se le conoce. Cuando arrojas una pequeña bola de nieve y va en caída, va acumulando más y más nieve y la bola va creciendo más y más. Así es el pecado en nuestras vidas cuando no le ponemos un alto. Un solo deseo puede traer destrozos en tu vida. Y Jacob es llevado a blasfemar para que Isaac creyera por qué fue que vino tan rápido de su casa. Pero Isaac aún así no está del todo convencido. Aún hay duda. Aún considera que no es la voz de Esaú. Así, dudando de su sentido auditivo, pasa a usar su otro sentido, el tacto. Versículo 21. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Isaac conocía muy bien a su velludo y amado hijo Esaú. Su vista ha fallado, su oído no está tan seguro, pero definitivamente su tacto no le fallará y sabrá si es Esaú o no. Entonces Jacob con confianza atiende la petición de su padre, versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Es decir, sí había duda real, reconocía la voz de su hijo Jacob, y lo que lo iba a sacar de las dudas era su tacto. Tu voz es de Jacob, pero tus manos de Esaú. El único sentido que aún estaba en duda era su oír. Pero eso no fue suficiente. Versículo 23, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. El hecho de que su tacto haya fallado lo llevó a inclinar por esa confusión de voz a preguntar una vez más. Isaac necesitaba asegurarse de que quien recibiera la bendición fuera Esaú. Este era un asunto importante, aunque Dios ya había determinado que sería Jacob. Isaac quiere estar muy seguro de que era Esaú. Versículo 24, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Una vez más, un último intento de Isaac de poder reconocer la voz. Y Jacob con mucha confianza, con pocas palabras, le contestó aún con otra mentira. Yo soy. De hecho, esto no es solo una mentira. Hoy en día es incluso un crimen llamado robo de identidad, usurpación, y es considerado un delito serio con hasta 15 años de prisión dependiendo la nación. Jacob le robó la identidad a Esaú, usurpó su lugar y le robó lo que le tocaba a él recibir. Imaginen que ahorita yo voy a la oficina de Daniel y me presento con una ID falsa y vengo a cobrar el cheque de Daniel Lee.
Y la identificación pasa todas las validaciones y a mí me dan el sueldo de Daniel Lee. Prácticamente no solo usurpé su identidad, también robé su salario. Eso es lo mismo que está pasando aquí. Él ya mintió con blasfemia y ahora miente usurpando y robando. Pero todo le ha funcionado para Jacob. La vista de Isaac no puede comprobar, su oído no está muy seguro, su tacto comprobó que era Esaú. Así que es tiempo de probar, es tiempo de otro sentido, el paladar. Versículo 25. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Ahora, al ver este acto, no solo nos da simpatía por Jacob. De hecho, deberíamos. Este es un hijo al cual su padre no lo ha amado bien. La preferencia de Isaac ha sido siempre por Esaú. Jacob no ha recibido el amor de su padre. Y esta escena es muy probablemente lo más que se haya podido acercar a su padre. Por los detalles de su carácter, empiezan ahora a ser llenados. Como hemos visto, él comenzó su vida tomando el talón de su hermano mayor. Recordemos que su nombre significa literalmente aquel que toma por el talón o suplantador. De hecho, Esaú usará este juego de nombre más adelante. Ahora él está tomando la bendición de su padre. A partir de este capítulo comenzaremos la vida de Jacob y veremos vez tras vez que él es un intrigante. Es un tomador de ventajas y oportunidades. Es un hombre de estrategia y de engaño. Podemos decir que es como su madre en todo caso. Su fruto no cayó lejos del árbol. Una de las cosas que este pasaje nos recuerda es que debemos estar conscientes cuando nos encontramos exitosos en pecar. Quizás sea que lo hayas usado para algo bueno. Tal vez fue un chisme, fue algo pequeño, tal vez una mentira blanca. A lo mejor fue una falsa pretensión. Y te comienzas a ser bueno en ello. Pero no estás engañando a Dios. No es como si Él no supiera lo que estás haciendo. Lo único que haces es hacer un hueco en tu carácter, el cual no será fácil de salir. El resto de la vida de Jacob veremos los mismos pecados que está practicando ahorita. Y pueden tener un resultado efectivo. Pero Dios va a romper ese patrón en su vida y será muy doloroso. Ten cuidado de esas tendencias pecaminosas que buscas poner por obra. Pero aún queda una prueba más, un sentido más, y es el olfato. Versículo 26. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Ahora este beso traicionero de Jacob nos recuerda el beso traicionero de Judas. Y qué triste que Jacob, el patriarca, un hombre de fe que se alinee con la traición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso debe de recordarnos que todos dependemos grandemente de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia y somos sostenidos por gracia. Y finalmente, el último sentido de Isaac es engañado. Y obviamente, el oler a Jacob, él olía a Esaú porque tenía sus vestidos puestos. Y así es como también su olfato le falla a Isaac. Sus 5 sentidos, o al menos los 4 que le quedaban, fueron engañados extraordinariamente por el gran plan de Rebeca y la maravillosa actuación de Jacob. Su vista nublada, su oído con dudas, su tacto confirmó que era Esaú, su paladar confirmó que era Esaú, y por último su olfato confirmó que era Esaú. Es fácil pensar que si huele a Esaú, cocina como Esaú y se siente como Esaú, entonces era Esaú. Entonces podemos ver, Isaac estaba plenamente convencido de que la bendición sería dada a Esaú. Entonces Isaac da su bendición a Jacob. Versículos del 27 al 29. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Es interesante que comienza esta bendición con deleites terrenales y prosperidad. El olor de Saúl le recuerda los campos de gran abundancia, campos bendecidos por Jehová, que son campos que han generado a 100 por 1. Y así es como abre esta bendición. Pero él no ha olvidado la promesa de Dios.
Englobado aquí está, en esta prosperidad material, está la promesa de Dios de una tierra, de la tierra prometida. Después de la promesa de Dios de un heredero de realeza que serviría y conocerá al Señor. El dominio que se perdió por el pecado de Adán sería restaurado por gracia por medio de la simiente de Isaac y ahora Jacob. Y él prevé el destino prometido al pueblo de Dios por medio de la fe en su palabra, que vendría en última instancia por medio de Cristo Jesús. Y ahora nosotros, la iglesia, somos herederos de ello. Y luego viene la promesa de Dios de protección. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y por último también va incluida la promesa de Dios a Rebeca. El mayor servirá al menor. En esta manera astuta, una astucia vista desde su mismo nacimiento, confirmada cuando engañó a Esaú fuera de su primogenitura. Y ahora con esta astucia, Jacob asegura lo que Dios le había prometido todo este tiempo. Él, y no su hermano, sería el heredero del pacto de gracia. Y bien, hemos intentado investigar quién fue el culpable del robo de la bendición en la tienda de Isaac. ¿A quién culpar? ¿Isaac? ¿Rebeca? ¿Jacob? Y la respuesta, así como en la novela Asesinato en el Expreso Oriente, es: todos tienen la culpa. Todos tienen participación y culpa. El pecado de cada uno de ellos llevó a que Jacob robara la bendición a Esaú. Claro que el beneficiario fue Jacob, pero todos fueron cómplices. Y así Jacob roba la bendición. Y para terminar, es necesario ver a un cuarto personaje. Verán, detrás de esa narrativa está la voluntad de Dios. El profesor Johnson considera que la lección más importante de este pasaje es la autoridad soberana de Dios. Dios, quien preordenó, incluso predijo el mismo hecho que ahora es oficiado por estos medios. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y así fue. Jehová Dios escogió soberanamente a Jacob para cumplir su propósito a través de él. Lo hizo no por lo que Jacob era, sino a pesar de lo que Jacob era. Así de maravillosa es su gracia. El propósito de Dios se cumple tal como Él lo ha establecido. Sus promesas no pueden fallar. Su palabra siempre es verdad y con certeza se cumplirá. La determinación de Isaac de pasar la bendición a Esaú en lugar de Jacob no va a cambiar los propósitos de Dios. No más que el carácter desaprobado de Jacob se alineara a los caminos de Dios. Y Dios no solo obra a pesar, sino a través de las acciones pecaminosas de los hombres. Dios está obrando su voluntad en este pasaje y Él no es ni el autor de estas maldades ni aprueba estos métodos. Sus propósitos son santos y sus medios son santos. Él es justo y solo Dios es inocente de culpa. Y para ponerlo de una manera, Dios santamente emplea aún el pecado para dirigirlo a sus santos propósitos. Donald Gray Barnhouse escribe: la maldad aún es perversa, pero Dios la usa para el bien. Debemos decir, de todas las acciones de los hombres, de cualquier tipo que sean, eventualmente deben adorar a Dios. Ya sea contrario a sus mandamientos, ciertamente cumplirán sus propósitos y glorificarán su nombre. Muchos neciamente hacen el comentario que mientras Dios es técnicamente soberano, Él deja su trono para que la voluntad libre del hombre pueda tomar su lugar. Una idea ridícula y blasfema. Es totalmente opuesta a lo que vemos aquí. Es la voluntad de Dios la que reina. Él está en el trono y Él completamente gobierna. Él emplea la voluntad contraria de Isaac para sus propósitos. Qué alentador es para los creyentes que en un mundo que es sobremanera oscuro y perverso, somos inundados con una multitud de lamentaciones y Dios, quien es bueno, sus propósitos son santos. Él no está sujeto a tentación. Tenemos la plena certeza de lo que dice Efesios 1:11, que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si tú dudas que Dios es soberano para gobernar incluso sobre el mal, para cumplir su voluntad, solo necesitas mirar la cruz, donde Jesús murió. Porque ahí encontramos la hazaña más perversa jamás cometida en la tierra.
matar como el peor criminal al hombre más justo y santo que jamás haya caminado sobre esta tierra. El Hijo Santo Eterno de Dios fue condenado y crucificado por pecados que Él no cometió. Y esta es la pregunta. ¿Fue la voluntad de Dios suspendida? ¿Fue otorgada a alguien más en esa injusticia horrenda? No según la Biblia. La Biblia nos muestra que Dios tomó el peor acto jamás ejecutado y por su gracia lo hizo lo más bendito de todo. Pedro en su primer sermón les dice que Dios fue soberano en la muerte de su Hijo y que todos eran responsables aún así de ello. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Podemos confiar, si Dios hizo eso por nosotros en Cristo, que Él hará que todas las cosas cooperen para bien para los que conforme a su propósito son llamados. Entonces podemos ver que la voluntad de Dios gobierna soberanamente por encima y por medio del pecado. Y déjenme pintarles un último cuadro. Jesús es la conclusión de este pasaje. Él es la solución perfecta a este problema. Jacob, para poder entrar con su padre y recibir la bendición, él debió vestirse de Esaú, su hermano mayor, para poder ser aceptado. Y eso es una imagen de nuestro problema. Pero Dios está haciendo lo correcto. A diferencia de Isaac, nosotros no podemos entrar al trono de la gracia delante de Dios porque hemos pecado contra Dios. Estamos bajo la maldición de su santa justicia. Y así como Jacob, solo podemos entrar ante el Padre Celestial y ser aceptados solo si nos vestimos de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Solo vestidos de Cristo puedes entrar ante el Padre y recibir la bendición. Y verán, a diferencia de Isaac, que obraron a sus espaldas para que sucediera, Dios mismo ha hecho esto. Él mismo ha puesto todo para que tú puedas ser vestido de Cristo. Cristo vivió la vida que nosotros debíamos haber llevado. Y esas ropas de justicias nos son puestas a nosotros. Y Él tomó el castigo. Él se vistió de nuestro pecado. Él se vistió de nuestro pecado y por medio de Él ahora nosotros podemos ser vestidos de su justicia por medio de la fe. Incluso las palabras sin cuidado de Rebeca. Sea sobre mí tu maldición. Jesús las tomó con mucho cuidado. Es lo que Jesús le dice al Padre, sea sobre mí su maldición. Y piensa en todos los que han sido salvos. Piensa en ti, piensa en mí. Una maldición es quitada de nosotros y en su lugar recibimos una bendición. En lugar de la muerte recibiremos la vida eterna en Cristo Jesús, porque Él tomó sobre sí la maldición que tenemos sobre nosotros. Y Él va a cumplir su promesa. Esa es la voluntad de Dios, nos dice Jesús en Juan 6. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y su promesa nunca falla de salvar a cualquiera que cree en el nombre de Jesús. Por su gracia, ahora nosotros somos contados como la verdadera descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. A Él sea toda la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, tú eres soberano, a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias por mostrarnos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, tomando nuestra posición de pecadores y toda su vida justa, santa, todo el escarnio y la burla que Él sufrió, la sufrió por nosotros, y toda su justicia ahora es puesta en nosotros y nosotros podemos entrar ante el trono de tu gracia. En el nombre de Cristo, para poder hablar contigo, para poder exponer nuestras penas, nuestras necesidades, nuestros dolores. Y todo lo que podemos hacer ahora como creyentes es en Cristo y por lo que Cristo hizo. Y damos gracias por tu Hijo amado. Que tu Hijo sea glorificado.
tu Hijo reciba toda la gloria y toda la honra, todo el poder, todo el imperio, por siempre y para siempre. Gracias te damos, Padre, por tu amor y misericordia en nuestras vidas. Y damos gracias por tu palabra en esta mañana. Bendito seas. Bendito seas y a ti toda la gloria. Amén. En el Salmo 92, el salmista dice estas palabras: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Dice estas otras palabras en el Salmo 35: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Cantemos con regocijo, con júbilo y con esperanza, oh que tuviera lenguas mil. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Que tengan buen día. Bendiciones y no olvides tener un tiempo de oración en familia.